En el Evangelio de Marcos, él usualmente le decía, mandaba silencio a aquellos a quienes él ayudaba. Y cuando él viene a Nazaret, oímos que él no pudo hacer muchas obras en ese lugar porque no había fe. Eso no significa que le quitaron a Jesús un cierto poder espiritual, pero él dice, yo no vine aquí para hacer un show, yo no vine aquí para poner una clínica de sanación. En Lucas hay muchos milagros y actos de servicio para celebrar, pero ellos no son el punto principal. Lucas 19:10, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El enfoque de su ministerio es la enseñanza, y el corazón de su enseñanza se centra en quién Él es, y las buenas noticias de quién Él es culminan en el lugar al que Él va, la cruz. Así que la misión de Jesús no es liberación, sino la proclamación del Evangelio a través de la enseñanza, la corroboración del Evangelio a través de milagros y señales, y el lograr la salvación a través de su muerte y su resurrección. Eso es lo que Jesús vino a hacer en su primer día de ministerio en Nazaret. Cumplir su ministerio y predicar las buenas nuevas. Segundo, quiero que vean a quiénes Él vino a alcanzar. Él vino a alcanzar a los pobres. Versículo 18, proclamar el Evangelio a los pobres. Tenemos la imagen del año de jubileo en Levítico, proclamar el año del favor del Señor a aquellos que están encarcelados o en deuda. El verbo griego tokos en el versículo 18 tiene una referencia a la pobreza material. Y hay una razón por la que los evangelios usan el lenguaje de los pobres para indicar la receptividad espiritual en vez de los pobres, pues es con frecuencia entre los pobres y entre los pobres materiales que hay una receptividad espiritual especial. Pero, sin embargo, estaríamos mal al pensar que tokos en este pasaje es principalmente un término económico. Si los pobres son los pobres literalmente de manera material, entonces los cautivos y los ciegos y los oprimidos también deberían tomarse todos de manera literal. Y sin embargo, no hay una instancia en los evangelios de Jesús liberando a un prisionero literal. De manera natural, entonces tenemos la cautividad y la opresión que incluyen una encarcelamiento espiritual, y eso significa que debe haber un significado espiritual en esta palabra pobre. Significa los que están quebrantados espiritualmente, los humildes espirituales. ¿Cómo puede decir Jesús esto se cumple hoy entre ustedes? A menos de que el corazón de lo que Jesús estaba comunicando fuera un mensaje de buenas nuevas para los pecadores. Eso se había cumplido en ese momento. La transformación de las estructuras sociales no había sido completada en ese momento. El contexto es clave, ¿verdad? Y estamos tratando de hacer exégesis de un pasaje, y aquí el contexto nos indica que los pobres a quienes Jesús les predicó no eran exclusivamente los que eran pobres materialmente, sino aquellos que estaban quebrantados espiritualmente, aquellos que reconocían su debilidad. ¿Por qué sabemos esto? Por los dos ejemplos que Jesús da de los pobres en este pasaje. Uno es la viuda de Sarepta. Ella era pobre materialmente. Si tuviéramos tiempo, podríamos leer esa historia en Primera de Reyes 17. Ella se describe como una persona que estaba en completa pobreza. No podías encontrar a alguien más bajo en la escala social y en una situación económica más difícil. Ella era viuda, había una sequía, ella apenas tiene un poco de harina y un poco de aceite, ella tiene un hijo que cuidar por ella misma, y ella dice que va a preparar una última comida para que mi hijo y yo podamos comer y morir. Es una imagen de la destitución económica total. Sabemos que de todas formas el aceite no se acabará y la harina no se acabará, y hay un milagro y Dios le provee. Este es un ejemplo de los pobres a quienes las buenas nuevas alcanzan. Pero el segundo ejemplo es Naamán, el general sirio. Podríamos ir a leer esa historia en Segunda de Reyes capítulo 5 y
de alguna manera es totalmente una historia opuesta. Si ella estaba en el fondo de la escala social, en destitución económica, este general Naamán está en el tope de la escalera social y es mucho más rico que todos sus compañeros. La descripción en Segunda de Reyes 5 dice que es un comandante del ejército del rey de Siria, es llamado un gran hombre, él es favorecido por el rey porque acaban de ganar una batalla, él es llamado un gran hombre de valor y él tiene al rey mismo buscando su sanación, y el rey envía una carta y con la carta hay 10 talentos de plata, 6,000 shekels de oro, 10 cambios de ropa. Y cuando Naamán aparece en la puerta de Eliseo, él aparece ahí con caballos y carruajes. Este es un hombre de mucha riqueza. Y Jesús usa a ambos como una descripción de los pobres. ¿Por qué? Porque la viuda conocía su necesidad y Naamán, a pesar de toda su riqueza material, también conocía su necesidad. Humillarse al bañarse 7 veces, sumergirse 7 veces en el pequeño río Jordán. Así que estos son los ejemplos de buenas noticias para los pobres. Los pobres tienen que ver más que con pobreza del espíritu que con destitución material. Andreas Kostenberger y Peter O'Brien escriben en su libro Salvación hasta los fines de la tierra: los pobres a quienes las buenas noticias son anunciadas no se deben entender de manera angosta, solamente los que están destituidos de manera económica. En cambio, como la mayoría de los estudiosos han sugerido, es a los desposeídos, a los excluidos, a aquellos que tienen que depender de Dios. A ellos se refiere. Lucas está de muchas formas, él es de muchas formas un evangelista para los ricos. Lucas tiene las palabras más fuertes hacia los ricos. Al principio de su evangelio, en el Magnificat de María, hay una gran reversa de los que tienen gran riqueza en este mundo. Ellos ya no tendrán mucho, y los que no tienen mucho en esta vida serán recompensados en la otra vida. Él dice: ay de los pobres. Y Lucas nos cuenta unas historias como la del hombre rico y la de Lázaro, como el rico necio en Lucas capítulo 12. Y en Hechos entonces él le dice a Simón que tu plata perezca contigo cuando Simón quiere comprar los dones de Dios. Lucas tiene cosas muy fuertes que decirle a los ricos, pero ¿han notado que Lucas también contiene más gente rica que lo entiende que cualquier otro evangelista? Él habla de la mujer rica que ayudaba a Jesús, apoyaba a Jesús con sus bienes. Habla de José de Arimatea, un hombre rico que bajó a Jesús de la cruz y lo enterró. Leemos sobre el administrador inteligente que usa el dinero del mundo para el bien del evangelio. Leemos en Hechos de Bernabé, el hijo de Confort, que vende su campo y pone el dinero a los pies de los apóstoles. Lucas, en otras palabras, él escribe a Teófilo también, un hombre oficial quizá romano de la alta élite, y él quiere advertirle a ellos y advertirnos a la mayoría de nosotros: así es como te puedes equivocar y así es como puedes entenderlo bien. Los pobres con frecuencia son aquellos que son pobres económicamente, porque Dios tiende a usar las dificultades materiales más que la abundancia económica para cultivar sensibilidad espiritual, para darnos oídos que escuchan la voz de Dios. Por eso Jesús dice: benditos son los pobres y no benditos son los ricos. Los pobres ven más fácil su necesidad que los ricos. Pero esta palabra, tojos, en Lucas 4 se refiere a todos aquellos que están abiertos a Dios, que saben que dependen de Dios. Es aquellos que Dios les proclama el año del favor del Señor. Así que la misión de Jesús que vemos aquí en Lucas 4 no era principalmente una misión de cambiar estructuras sociales o transformación social, sino anunciar las buenas noticias del poder de Jesús y sus buenas noticias para aquellos que están quebrantados de corazón, de tal forma que oyen y creen. Y finalmente, ¿cómo sería recibido? Nazaret era
un pequeño pueblo de 500 personas al sureste de Capernaum, suroeste, su ciudad natal, y él regresa y reconocen su sabiduría, reconocen que él ha hecho obras poderosas, pero lo que no pueden entender es cómo este hombre, este Jesús, de esta pequeña aldea, podía hablar como él lo hacía. Y notan la pregunta que ellos hacen inmediatamente después de declarar en el versículo 22 que ellos hablaban bien de él. Leemos al final de ese versículo que dice también, que ellos también decían, ¿no es este el hijo de José? Y wow, ese es un muy buen mensaje. ¿Ese no es el hijo de Tom? Son palabras llenas de gracia, un buen charlista, un poquito audaz. Deberías quedarte en tu categoría, hermano. Pero los hombres de Nazaret tuvieron un tiempo difícil tratando de entender que este hombre que había crecido con ellos, que había comido con ellos, que había trabajado con ellos, que había ido a la sinagoga con ellos y se veía como uno de ellos, este hombre podía ser algo mucho más grande que ellos. Ellos estaban muy familiarizados con Jesús para impresionarse tanto con él. Este es el hijo de María, un carpintero, un niño que creció con nosotros, el hijo de José. Había un dicho familiar, un profeta no es sin honor, excepto en su propia tierra. Y tenemos el aforismo en español, la familiaridad crea incredulidad a veces. A veces entre más cerca estás a Jesús, más difícil es verlo como Él realmente es. Hace años, cuando estaba aplicando para entrar a la universidad y tenías que tomar unos exámenes médicos básicos, y ellos me hicieron uno de esos exámenes de tuberculosis de la piel y salió positivo. No, estoy bien. Salió positivo. Quizá ustedes pueden entender que yo no sabía cómo funcionaban las cosas y me dijeron, mira, tienes una forma latente de tuberculosis y tenemos que darte esta medicina y tienes que tomarla todos los días de manera fiel. No falles en tomarla porque te vamos a dar algo para que no te enfermes con la enfermedad verdadera, pero tienes que tomarlo todos los días porque te estamos dando un poquito de la enfermedad para que tu cuerpo pueda responder y vacunarte en contra de la enfermedad. Ustedes saben cómo funcionan las vacunas, ¿verdad? Muchas veces con las vacunas o las inyecciones contra alergias, tú tienes alergia por muchas cosas, te vamos a dar una inyección de aquello a lo que le es alérgico. Wow, gran idea. Pero ellos lo que hacen es que te dan un poco de la alergia, del alérgeno, para que el alérgeno real ya no te moleste. ¿No es eso lo que ocurre con nosotros muchas veces? ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros con Jesús? Tenemos suficiente Jesús para ser vacunados contra el real Jesús. Suficiente música cristiana, suficientes conferencias, suficientes libros cristianos. Estamos familiarizados con Jesús, pero no nos hemos encontrado cara a cara con este Jesús. Ellos crecieron con Jesús, ellos lo conocían, ellos lo vieron. Ellos podían tocarlo, ellos podían comer una comida con él. Este era el niño que había crecido en la aldea con ellos. Algunos de nosotros estamos tan familiarizados con Jesús que Él no nos impresiona ya, y este es un lugar muy temeroso en el cual estar. Hay personas aquí quizá también que han confesado fe en Jesús y van a la iglesia, pero nada está ocurriendo en sus vidas espiritualmente. Ustedes son personas que llegan a todas nuestras iglesias en 2 semanas en la Pascua y no tienen nada que ver con Jesús, pero tampoco tienen una relación con Él. Son como la gente de Nazaret. Aprecian el show, reconocen las cosas especiales de Jesús. Y si Él puede ayudarnos a resolver algunos problemas, grandioso. Pero la familiaridad puede producir incredulidad. El Nuevo Testamento no está interesado en un tipo de wow, Jesús sí es genial, una fe así. No. Queremos una fe que sea más que solo maravillarse. Queremos una fe que nos lleve a adorar. Noten que al final de este capítulo se han movido de Él habla bien a
¿realmente él es tan especial? Es solo el hijo de José. Todos en la sinagoga terminaron odiándolo y querían matarlo. ¿Cuáles son entonces las lecciones para nosotros mientras cerramos? Déjenme darles 3. Al pensar sobre nuestro ministerio y pensamos en la misión de la iglesia, ¿cómo podría la misión y el ministerio de Jesús conectarse con nuestra misión y ministerio? 3 cosas, y se relacionan a estos 3 puntos. Primero, vemos que Jesús, el ministerio de Jesús y su misión nos dicen algo sobre la predicación. Piénsenlo, de todos los métodos que Jesús pudo haber utilizado para conducirse en su ministerio terrenal, él eligió este método: anunciar, hablar, predicar. ¿Y recuerdan lo que dijeron de él? Lo que decían sobre él en el Sermón del Monte. Se maravillaban cuando terminó. ¿Por qué? Porque Jesús contaba grandes historias. Se maravillaban porque él era tan chistoso. Se maravillaban por su intelecto impresionante o su gran compasión. No. Se maravillaban porque, contrario a los escribas, él hablaba como uno que tenía autoridad. Él predicaba. Las parábolas del reino siempre se tratan de este milagro de la predicación. El sembrador siembra y cebador mira, y de repente al otro día hay una cosecha. ¿Por qué? Porque no se trata del intelecto del que siembra, sino del poder que hay en la semilla. Grandes movimientos de Dios siempre han comenzado por gran predicación acerca de Dios. No debemos, en un esfuerzo por hacer muchas cosas buenas que se nos mandan como cristianos, no debemos perder de vista lo que hace que la misión cristiana sea únicamente cristiana. La proclamación de buenas noticias, el anuncio de Jesucristo, Hijo del Hombre e Hijo de Dios, quien murió por pecadores de acuerdo a las Escrituras, resucitó de nuevo y vuelve a juzgar a los vivos y a los muertos. Predica a Cristo. Segundo, este pasaje nos dice no solo algo sobre la predicación, sino sobre la gente, y en particular sobre el tipo de gente para la cual esta predicación será receptiva. Digo que la viuda de Sarepta y Naamán eran opuestos, y lo eran en términos de estrato social y prosperidad económica. Pero como Ligon dijo anoche, tenían esto en común: ellos ambos eran extraños. Eran extraños con respecto a la perspectiva de Israel. Eran personas que no podían recibir la bendición del Señor aparentemente. Estoy preparado para que reciban el evangelio a aquellos que no son como nosotros. Sea lo que sea que tú pienses que sean el nosotros. Quizás es la élite, este tipo de gente que crees, de quienes nos podemos reír porque ellos son la élite. O quizá piensas en gente rural. Quizá la gente que no es como tú es la gente que tienen cachuchas rojas de MAGA. O quizás la gente que no es como tú es la gente que no cree que Trump es un buen presidente. Quizá la gente que no es como tú son los inmigrantes. Quizá la gente que no es como nosotros son aquellos que piensan que debe haber una muralla en la frontera. Quizá aquellos que no son como nosotros son aquellos que son hipsters y les gusta el arte. O aquellos que se ven tan poco hip o cool que solo ven shows de televisión y les gustan solo las películas cristianas. Las personas que no son como yo, que no son como nosotros. No estoy diciendo que no haya diferencias entre estos ejemplos, ni que no haya políticas que debemos debatir
Pero estoy diciendo, estamos preparados para que al predicar el Evangelio, todos aquellos que están quebrantados de corazón para creer y digan, necesito a ese Jesús. Y finalmente, este texto no se trata solo sobre la predicación o sobre la gente, sino acerca de las percepciones. Tú y yo no estamos preparados para hacer ministerio en este mundo, en este día, a menos de que estemos preparados para ser malentendidos. Algunas veces, personas que honestamente están tratando de entender y a veces personas que adrede malentienden. Jesús fue malentendido. Jesús no fue siempre exitoso de la manera en la que nosotros definimos el éxito. Seguramente Él fue el mejor predicador, fue el mejor hombre, tuvo los mejores milagros, tuvo las mejores obras. Si alguien tenía el derecho y la persona correcta y el mensaje correcto de Jesús, y sin embargo a Él también lo odiaron y lo quisieron llevar a una cumbre. Hay personas que aman a Jesús y me aman a mí. Yo quisiera gente así, pero no siempre funciona así. A veces hay gente que le gusta a uno y no le gusta el otro. No permitamos que ocurra esto, que ellos no amen a Jesús porque nosotros no les damos buenas razones para que nos amen a nosotros. Pero déjenos estar preparados también para que nos odien a nosotros porque realmente odian a Jesús. Prepárate para ser malentendido. Ora por los pobres para que ellos tengan oídos para oír y continúa predicando a Cristo.